Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. Vamos con las principales noticias que tienen que ver con el transporte. Lejos de reconocer alguna responsabilidad por la inoperancia en la lucha contra la criminalidad y las extorsiones, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, solo atinó a decretar el estado de emergencia en algunos distritos limeños. ¿Qué novedad? ¿Otro más, señor ministro? Sí, otro más. Es decir, cero propuestas concretas ni medidas de fondo. No anunció, por ejemplo, un aumento de presupuesto para la inteligencia policial y mucho menos para las tecnologías de seguridad en la ciudad. Es decir, seguirá en manos del crimen. El exministro del Interior, Rubén Vargas, analizó el tema. Vamos con eso. Sin ninguna duda. A ver, el fenómeno criminal que estamos viendo en su expresión de las extorsiones no es un fenómeno nuevo. En efecto, yo diría, para que me entiendan, vamos a graficar con una especie de tsunami. Y este tsunami se ha ido presentando en los últimos 10 años en las regiones del norte del país, especialmente en la región de La Libertad, Chiclayo, Piura e inclusive Tumbes. Las extorsiones, los asesinatos por encargo, el sicariato, el robo agravado, el control territorial por parte de las organizaciones criminales ha sido un tema absolutamente recurrente en toda la franja costera, particularmente en las regiones que le he mencionado. Y la respuesta a ese fenómeno ha sido recurrentemente, casi de manera automática, declarar el estado de emergencia, sacar por 1 o 2 días a algunas patrullas de las Fuerzas Armadas para decir que están atendiendo el problema, pero que sistemáticamente esa respuesta, esa reacción de los gobiernos de turno de declarar el estado de emergencia y hacer estos anuncios que casi son como copy-paste, han fracasado rotundamente. Y precisamente porque han fracasado es que ese tsunami que empezó en las regiones del norte llegó finalmente a Lima y estamos soportando, digamos, el golpe más fuerte de ese tsunami y particularmente en algunos distritos de la periferia de Lima, en este caso del Cono Norte. Y ese tsunami ha llegado a Lima con toda su expresión y su modus operandi, como se ha manifestado en estas regiones del norte. En la ciudad de Trujillo hubo vehículos incinerados, vehículos ametrallados, vehículos que saltaron por los aires producto de los dinamitazos y de las granadas que le pusieron. En el norte también hubo asesinatos a cobradores de buses, a choferes, a empresas de transporte. En fin, han hecho lo que les vino en gana a estas estructuras criminales que literalmente se distribuyeron, se apropiaron, se adueñaron de avenidas y de barrios enteros. Eso mismo está pasando ahora en Lima. ¿Y la respuesta del Ejecutivo, qué le parece esa respuesta? Exactamente, con eso es que quería redondear la idea. Y la respuesta del Ejecutivo es nuevamente lo mismo. Declarar el estado de emergencia y anunciar como si fuese la varita mágica, la gran novedad, la salida de las Fuerzas Armadas. ¿No recordamos acaso que cuando los blancos, los objetivos de estas estructuras criminales que extorsionan eran los colegios, sacaron a las Fuerzas Armadas para que estén en las puertas de esos colegios? ¿Eso ayudó? No, porque las estructuras criminales, especialmente las que extorsionan, actúan de manera subterránea, de manera invisible. Entonces, en conclusión, Mayra, lo que estamos viendo es nuevamente un gobierno a la deriva, un gobierno que no ha entendido, lamentablemente, no ha entendido la naturaleza del problema y sigue pensando como si se tratara de barras bravas que se puede controlar solamente patrullando las calles o poniendo policías con uniforme y de civil en algunas avenidas por donde se supone están pasando los extorsionadores. Pero es que no tienen idea de cómo funcionan las organizaciones criminales, especialmente las que ahora están controlando amplios territorios de la capital. Se necesita principalmente, Mayra, o sea, en esta crisis en la que estamos ahora envueltos acá en Lima, el gobierno tendría que haber hecho...
La entrevista completa, por supuesto, en Perú21.pe y en Perú 21 Televisión, al momento que usted lo desee. Seguimos con el tema. El paro de transportistas anunciado para hoy arrancó desde muy temprano en la Panamericana Norte y llegó hasta el Congreso de la República. Lo curioso es que esta vez los transportistas no pidieron mejores condiciones laborales ni la anulación de peajes. Esta vez protestaron por la indefensión en que se encuentran los peruanos ante las extorsiones, que se han convertido hoy en día en el pan amargo de cada día en nuestro país. Nuestra compañera Cris Vilches cubrió el recorrido y está aquí en el set de Perú 21 con nosotros. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenida. Hola, Mayra, buenas tardes. Sí, la marcha, paro general de transportistas comenzó muy temprano. Las personas que salían habitualmente a trabajar desde las 5 o 6 de la mañana ya no tenían transporte público con qué movilizarse y se generó todo un caos que vimos a través de los medios de comunicación. No hubo ningún transporte de servicio formal activo y esto fue sorpresivo para el gobierno, no para nosotros, porque nosotros estábamos cubriendo día a día todo lo que los transportistas estaban anunciando, pero el gobierno dice que fue sorpresivo, que hasta ayer 9 de los 10 gremios con quienes habían suscrito acuerdos les dijeron que no iban a paralizar, pero, oh sorpresa, hoy no había ningún vehículo de transporte público en la calle y las personas estaban varadas en los paraderos. Incluso el ministro de Educación se justificó con ese anuncio tardío que hizo de la suspensión de clases o de que las clases sean remotas porque no había peligro de un desabastecimiento de vehículos públicos. Bueno, esta manifestación vino de todos lados, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, y se concentraron todos con dirección hacia el Congreso de la República. Allí fueron recibidos por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, ¿no? ¿Quién los escuchó? Pero nosotros vimos también unos videos donde los transportistas no se callaron nada, incluso también lloró uno de los representantes, ¿no? El señor Martín Valeriano, quien de alguna forma representó todo el sentir de sus compañeros que están siendo asesinados. Ese es el común denominador, ¿no? De todos en realidad, la indignación, la desesperación y el miedo que existe por las extorsiones. Cerca de 800 personas de Lima Norte, Lima Este, se concentraron afuera del Congreso. Llevaron una rata gigante con letras alusivas a los proyectos de ley que está sacando el Congreso a favor de la criminalidad, también con palabras muy fuertes frente a la labor ineficiente del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y también llevaron una especie de cajas de ataúd simulando los entierros, digamos, de sus compañeros fallecidos, y también habían banners de los conductores que fueron acribillados. ¿Qué te pareció la locución que tuvo el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ante esta paralización y de alguna forma el hecho de quizá no reconocer algo de responsabilidad de su sector, porque él es la cara política, él representa al sector? Claro, él dijo en esta conferencia de prensa que no es que la policía no está haciendo nada, tenemos capturas, tenemos detenciones, estamos presentando a los delincuentes, incluso hoy a las 7 de la noche en la sede del Ministerio del Interior van a presentar al grupo especial de inteligencia que va a ir a, tras los pasos de los extorsionadores. Y, le está diciendo a la gente, sí estoy trabajando, pero no se ve. La realidad es que ni los conductores ni los ciudadanos estamos viendo que haya seguridad en las calles. Y su labor es esa, que la gente perciba seguridad, no que te roben, no que te maten, ¿no? Sino que tú te sientas segura ni bien sales de tu casa. Claramente el ministro se está justificando frente a una realidad que le está diciendo que lo que está haciendo y lo que está diciendo está mal, ¿no? Es deficiente. Cris, ¿algo más que nos quieras contar? Sí, claro. Hoy, después de la conferencia de prensa, salieron 2 voceros de los gremios de transporte, después de la conferencia de prensa en el Congreso. Uno de ellos, el señor Martín Valeriano, que es el vocero de Azotrani, dijo que le estaba dando una tregua al gobierno, es decir, que su gremio de transportistas mañana
iba a reactivar el servicio de transporte público. Pero inmediatamente otro de los representantes de Lima Norte, de los Anconeros, Ubitas, del Naranjito, le dijo, ¿qué estás hablando? Le dijo, no es cierto, no vamos a parar. No vamos a parar, este es un paro indefinido hasta que el gobierno deje de indicarnos que esperemos hasta fines de octubre para ver si el Congreso aprueba o no esta ley para declarar estas extorsiones y sicariatos como acciones de delitos de terrorismo urbano. No podemos esperar, queremos acciones concretas. El gobierno en las reuniones les ha prometido varias cosas, que van a reforzar el grupo especial de inteligencia para capturar a los extorsionadores. Les ha dicho que va a haber policías civiles y policías terna y policías también con el traje policial en las unidades para hacer una especie de patrullaje. También les ha prometido que va a instalar cámaras de vigilancia en los paraderos de las empresas de transporte. Y bueno, los transportistas dicen, ok, ¿cuándo? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿No? ¿Esto cuándo va a tener? ¿El próximo año? ¿De acá a 3 meses? Nosotros queremos acciones inmediatas, porque precisamente hoy día en la madrugada hubo un nuevo atentado en la zona de Huáscar. Los transportistas, algunos estaban viendo si participaban o no de la manifestación, pero ocurrió esto y decidieron hacer una especie de paro seco. Porque como te decía, había cerca de 800 transportistas al frente del Congreso, pero ninguna unidad estaba circulando formal, porque ellos estaban apoyando a sus compañeros, tal vez no en ese lugar, pero con las unidades detenidas en cocheras. Bien, Cris, muchísimas gracias por estar con nosotros contándonos lo que has cubierto hoy en ese paro de transportistas que preocupa a todos los peruanos, porque ya no es solamente el sector de transporte público, también son los bodegueros que están hartos de las extorsiones, también son las empresas mineras que también están recibiendo atentados y somos también las familias que sufrimos el pan de cada día de los asaltos. Mientras esto sucedía, la paralización, aquí en Perú 21 entrevistamos al presidente de la CONFIEP, Alfonso Bustamante Cani, quien criticó al gobierno de Dina Boluarte por la incapacidad para enfrentar la delincuencia. Anunció que hay una total indiferencia a lo que vivimos los peruanos. De acuerdo con este comunicado de Cómo es Perú. Mire usted, si la situación de inseguridad la cual atravesarnos no amerita que se convoque al Consejo de Estado o que se declare declaratoria de emergencia o se tipifique la violencia con la cual vivimos hoy día como actos del terror, como que justifica además intervenciones no solamente de nuestras fuerzas policiales, sino también de un soporte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como soporte a estas. Necesitamos la presencia de las Fuerzas Armadas en carreteras, en lugares donde hoy día el crimen organizado pues, es el que domina estas áreas. No solamente ya Patás es una provincia dominada por los ilegales, por la violencia ilegal, sino hoy día vemos que los conos en Lima también son tierra de nadie. Los bodegueros, que son además miembros de CONFIEP a través del gremio de la asociación MIPE Perú, han recibido en lo que va del año 9.000 extorsiones. Ningún comercio está seguro hoy día, ningún comercio. Se les deja una bala, un disparo, granadas. Entonces, si las granadas no son actos del terror, ¿qué son? ¿Qué estamos esperando para tener un cambio en nuestra política de seguridad? ¿Qué estamos haciendo primero para proteger a la policía, para dar soporte a la policía? ¿Qué estamos esperando para darle inteligencia, servicio de inteligencia? ¿Por qué no podemos actuar de manera articulada entre Fiscalía y Policía Nacional para acelerar todos esos procesos, ¿no? ¿Por qué no se está viendo de parte del gobierno una desesperación como la tienen los afectados? Hoy día somos todos afectados. Hoy día estamos siendo afectados. Familiarmente, 2 miembros de mi familia han sido encañonados por asaltos. Ya, esto nos está llegando a todos.
Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para tomar acciones de inteligencia? ¿Qué estamos haciendo para pedir estados de emergencia? Para pedir la intervención de las Fuerzas Armadas. Mire usted, un ejemplo. Se creó el grupo Greco, un grupo especial de la policía de lucha contra el crimen organizado. Los hemos ido a visitar y encontramos a los oficiales trabajando en unas condiciones precarias, muy precarias, me refiero a trabajando en el suelo, con sus propios equipos de cómputo, no lo que les da la institución, ¿no es cierto?, con sus propios teléfonos celulares, en unas situaciones, como he dicho, absolutamente precarias. Desde el sector privado hemos venido apoyando y lo seguimos haciendo económicamente para salvar esta emergencia, pero me pregunto, ¿qué pasa en el Estado que no puede generarle presupuesto a una institución tan importante contra el crimen organizado? No, es que el presupuesto es bianual, entonces hay que esperar a que... ¿Qué es esto? No podemos hacer un decreto de urgencia que le dé los recursos a esto. No podemos dar... Voy a cambiar de tema. Recuerden que la entrevista completa la encuentran en la web de Perú 21 y también en las otras plataformas como YouTube y TikTok, por supuesto. También vamos ahora con otras noticias que tienen que ver con la tardía reacción del ministro de Educación, Morgan Quero. Gilmer Mesa del SUTEP, en la región Lima, habló fuerte y claro porque no solo se afectó el transporte, también las clases de cientos de estudiantes de todas las edades. El paro de transportistas estaba establecido desde hace más de una semana. Sin embargo, el ministro de Educación, Morgan Quero, ni se inmutó. Recién hoy, al promediar la mañana, su despacho anunció que las clases escolares se suspendían. ¿En qué planeta está domiciliado este señor? Nos preguntamos en Perú 21. Veamos. Mira, nosotros consideramos que el actuar del ministro ha sido el día de hoy un actuar bastante irresponsable, teniendo en cuenta de que se avecinaba una medida de lucha de parte de los transportistas y se sabía de que los vehículos no iban a circular, por lo tanto iba a haber una congestión de personas que iban a ingresar a sus centros laborales, que es un tema para los adultos de prioridad. Sin embargo, el ministro de Educación, hasta recién 6:50 de la mañana, saca un comunicado. Es más, no ha sacado un comunicado oficial, sino un comunicado a través de las redes sociales, cosa que a todos los directivos, a los maestros y a nosotros incluso como dirigentes sindicales nos ha extrañado. Es decir, el ministro tenía por entendido de que esta situación se iba a generar y por lo tanto tenía que haberse tomado las precauciones del caso. Sin embargo, acabamos de escuchar al ministro de Educación en una entrevista o en una conferencia de prensa en la que minimiza el actuar de la población. Es decir, no le vamos a hacer ningún juego, ningún paro. Aquí la situación es bastante complicada. ¿Qué ocurriría si los maestros no asisten a los centros educativos y los alumnos ya se están desplazando hacia ellos? Pueden haber accidentes, pueden haber incluso peleas o grescas en el exterior o en el interior mismo del centro educativo. Un tema que hoy día recibimos como informe. Si el ministro de Educación ayer hubiera tomado las precauciones, por ejemplo, se hubiera comunicado a todos los proveedores del Caliwarma. Hay ingentes cantidades de dinero desperdiciados con productos que son totalmente perecibles, que han sido desplazados a los centros educativos y no han sido consumidos por los estudiantes porque definitivamente no están, y no están porque no han podido llegar, y no están porque el propio ministro ha dicho tengamos clases virtuales. Entonces, ¿qué ocurre con todo ese producto? O va a ocurrir algo bastante preocupante. Ni siquiera las autoridades de las instituciones educativas las pueden regalar a los vecinos, porque eso está penado. Podría asumir un proceso administrativo disciplinario por haber trasladado un producto hacia personas no autorizadas. Es decir, se va a echar a perder todos esos huevos duros, los panes y otros temas que son altamente perecibles. Pero, es decir, el ministro está actuando de manera irresponsable. Usted lo ha dicho, se ha actuado de manera irresponsable porque ha expuesto no solamente a los estudiantes pequeños, sino también a los estudiantes en general y a los maestros a una situación realmente de incertidumbre. Y es que el ministro Morgan Quero ha dicho que sí ha dado la comunicación, que sí se está evaluando, pero el día anterior yo soy madre de niñas y hemos recibido la comunicación que iban a ser virtuales las clases a las 11 de la noche, medianoche, y
¿Qué tal si los padres de familia no leen o no están informados de estas comunicaciones? El ministro Morganquero está viviendo en una realidad paralela, en una burbuja, no asume tampoco esta responsabilidad. Lamentablemente, la comunicación no ha sido el día anterior si no se hubieran tomado todas las precauciones del caso. Ha sido minutos antes de iniciar las labores en muchos centros educativos. Hay que tener consideraciones de que los maestros nos desplazamos muchas veces a lugares totalmente distantes. Por lo tanto, salimos temprano de nuestros hogares. Para llegar a las 7:30 de la mañana, por ejemplo, un profesor que se desplazara, un ejemplo, de Villa María del Triunfo al Cercado de Lima, ¿cuánto tiempo requiere? Por lo menos 1 hora y media. Si requiere... La entrevista completa, por supuesto, en Perú21.pe y en Perú21 Televisión. Y vamos con una información de último minuto. Y es que los gremios, en reunión con el ministro de Transportes, el presidente ejecutivo de la ATU y otros 9 gremios, han acordado levantar la medida de fuerza hace aproximadamente 1 hora. Se ha coordinado que las unidades de transporte salgan a trabajar. No serán la mayoría, pero van a tratar de que el servicio no se suspenda y se pueda dar la tranquilidad a las personas para que puedan llegar a sus hogares. Y nuevamente, reiteran las disculpas del caso a los pasajeros por la medida de fuerza adoptada. Pero no se puede pasar por alto las muertes ocasionadas tras estas extorsiones. Vamos a hacer un breve repaso por nuestra página web Perú21.pe para que usted esté informado sobre lo que viene sucediendo hasta este momento, siendo específicamente las 6:19 de la noche. Dice así: voy a morir pidiendo justicia. Presidente de transportistas se quiebra por extorsiones. Lo último, gobierno declara estado de emergencia 11 distritos de Lima y Callao. ¿Cuáles son? Bueno, esta medida va a ser por 60 días y están Los Olivos, Independencia, Caraballo, Comas, Ate, Ancón, San Juan del Lurigancho y mucho más. ¿Qué más dice en política? Ricardo Briceño, una víctima del politizado fiscal José Domingo Pérez. ¿Qué más? Sigamos bajando para dar un breve repaso. Ataques criminales a la minería formal no cesan y el gobierno no hace nada. Bien amigos, no se olviden de seguir nuestros reportajes y entrevistas completas en Perú21.pe o en Perú21 Televisión cuando usted lo desee en cualquier momento del día. Regresamos con nuevos temas, entrevistas e investigaciones a profundidad en La Voz del 21.